tu hijo no coma, esa es una de las preocupaciones que como padres, y no necesariamente primerizos, incluso si ya tenemos 2, 3 hijos, aunque cada vez menos gente tiene hijos, pues es una preocupación. Es una preocupación porque intrínsecamente podemos tener o podemos pensar que ese niño se está desnutriendo, que no crece adecuadamente. Pero si ya de por sí esto es estresante, bueno, que aparte nos diagnostiquen a nuestro pequeño con alguna neurodivergencia y no coma, es doblemente estresante. Así que hoy vamos a platicar, entre otras cosas, de la nutrición de nuestros pequeñitos con neurodivergencias, autismo, TDAH y un montón de cosas más que vamos a platicar con una especialista que ya queríamos invitar desde hace tiempo, pero justo estábamos platicando. Marta, bienvenida a el noveno, ¿ya? 9 episodios de la segunda temporada de Más Allá de la Pediatría. ¿Cómo estás, Marta? Muchas gracias, amigo, por la invitación. Siempre es un gusto. 9 capítulos. Sí, ya 9 de la segunda temporada. Hasta el noveno me invitaste, conste. Sí, no, me da muchísimo gusto estar aquí y tú lo sabes que desde unos inicios esto de los en vivos y resolver dudas, claro, y platicar de la nutrición siempre nos ha apasionado y creo que ya hacemos buen team para eso. Exacto, ya nos lo merecíamos, ya no nos merecíamos este episodio. Déjenme contarle que yo conozco a Marta desde hace tiempo, ya algunos añitos, cuando yo llegué al GIM, hicimos una excelente mancuerna y justamente Marta Beoregar, que es nutrióloga pediatra, egresada del GIM, y con un montón, pero una cantidad impresionante de estudios alrededor de la nutrición pediátrica, fue la única persona que me orientó con mi hija cuando le llevé a una consulta de nutrición, porque ya estaba desesperado que la niña nada más no comía nada, no podía hacer transiciones de textura, me empezó a rechazar todo lo que yo le daba. Mi hija, que ya tiene 12 años, Danita, te ama papá, pero costaste mucho trabajo para que pudieras comer. O sea, Marta, yo quiero empezar este episodio con una pregunta desde tu conocimiento acerca de selectividad alimentaria, nutrición y todos esos temas que sé que también te apasionan mucho. ¿Qué dato ya te empieza a dar sospechas desde que ese niño va por mal camino? No sé si esto empieza en la lactancia, en la alimentación complementaria. ¿Qué has observado tú? Bueno, primero tendríamos que definir a qué llamamos ese mal camino. Uh-huh. Específicamente lo que vamos a platicar hoy, quizás nos referimos a pues que empieza a ser difícil la alimentación. Exacto. Uh-huh. ¿No? O sea, que empieza a ser una preocupación constante. Uh-huh. Algo que sí tenemos que tener muy claro, y no solo nosotros como profesionales de la salud, también es algo que me gustaría que cada vez más y más papás supieran, es que muchas veces tenemos la percepción de que nuestros hijos son malos comedores. Así es. Cuando no lo es. Okay. Está documentado que hasta el 70% de los padres, de los cuidadores, ajá, identifica a sus hijos como un comedor selectivo, melindroso o difícil. Okay. Cuando en realidad la cifra de esto, la cifra real, es aproximadamente del 20% de los niños, hablando de población en general. Okay. ¿Sí? En población en general, o sea, neurotípicos, neurodivergentes, o sea, todos, ahí todos incluidos, aproximadamente solo el 20%, del 20 al 25% realmente tiene dificultades de alimentación. Okay. Sin embargo, hasta el 70% de los padres identificamos a nuestros hijos como que es difícil y que es selectivo. ¿Por qué? Porque hay muchísima información, lo que platicábamos ahorita, uh-huh, ¿no? Que ahorita el tema de la nutrición está pegando muchísimo, es de lo que los papás más buscan. Así es. Sobre todo esta generación de papás, que son una generación que sí se interesa mucho por documentarse y que tenemos pues en la palma de la mano con el teléfono una herramienta para buscar lo que sea en cualquier momento. Entonces, esto por supuesto que coloca expectativas, además de las expectativas pues sociales, familiares, de la escuela, de el profesional de la salud, de la abuelita, de muchos lugares, ¿no? Entonces esto hace que muchas veces percibamos a los niños como que son muy melindrosos, muy selectivos, muy difíciles para comer. Okay. Pero la realidad es que no son tantos. Digo que 20% tampoco es una cifra chiquitita. Sí, por supuesto. O sea, prácticamente, ¿no?, es 1 de cada 5 niños. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde yo diría que hay que empezar a poner atención? Ya cuando
el niño ya empieza a reducir mucho su lista de alimentos, o incluso desde más bebés, como decías. O sea, hay bebés que desde la lactancia podemos empezar a detectar estas dificultades. Y cuando ya se descartaron o se corrigieron cuestiones anatómicas, como por ejemplo algún frenillo o respiración oral, todas estas cuestiones que pudieran dificultar la lactancia. Cuando todo esto ya se descartó o se corrigió o ya se está tratando y de todas maneras sigue siendo muy difícil, ahí es donde deberíamos empezar a vigilar qué está sucediendo, ¿sí? Ok. Sobre todo cuando tenemos pequeñitos neurodivergentes o hay este antecedente familiar de neurodivergencia, porque aquí la cifra sí es muy diferente. Ok. ¿Qué porcentaje de los niños, por ejemplo, autistas, TDAH, que son como la gran mayoría, pueden tener realmente problemas de alimentación? Lo que llamamos selectividad alimentaria. En niños que están dentro del espectro autista, más o menos hasta el 90% está documentado, bueno, 89%, pero pues podemos redondear a 90%, sí, claro. Tienen dificultades de alimentación o retos con la alimentación por diversas causas. Y en el caso de los niños con TDA, llegan a ser aproximadamente hasta el 50-60% de los niños con TDA que llegan a tener también retos en cuanto a la alimentación, que sí son diferentes, muy diferentes a los retos o dificultades en el niño dentro del espectro autista, pero siguen siendo retos que finalmente terminan por preocupar y estresar a los papás y todos los cuidadores cuando algo en la alimentación no está fluyendo como debería. Hoy quisiera dedicar un poquito más este episodio hacia el grupo de los niños autistas, ¿no? Porque finalmente es uno de los grupos en donde prácticamente no hay una información científica de confianza en redes, ¿no? Ayer me dediqué a buscar videos acerca de la alimentación del niño autista, encontré en español buenos, tal vez menos de 5, ¿no? En inglés hay mucha información, pero justamente en esta parte te quisiera preguntar, ¿cuál es ese perfil clásico del niño que te llega a la consulta y que tal vez esté en el rango del añito y medio, de los 3 añitos? ¿Cuál es el perfil clásico de alimentación de ese pequeño que ya se sabe autista? Pues generalmente, no hay un perfil clásico como tal, porque el autismo, pues sabemos, es un espectro. Y que o sea, puede haber de todo. Puede haber de todo y el nivel de apoyo que requieren puede ser muy alto en unas áreas y en otras no. Pero generalmente, o sea, lo más clásico o lo más común es que pues son pequeñitos que tienen una dieta muy limitada, que comen muy poca variedad de alimentos o que siempre comen lo mismo o que si cambia, son niños que son algunos, ¿no? La mayoría, que son muy sensibles y que algo tan, pues, que nosotros podríamos considerar tan pequeño como cambiar una marca, ellos lo detectan. Sí, hay niños que tienen una hipersensibilidad olfativa, gustativa, que detectan que compres incluso una leche de otra marca, aunque sea la misma, o sea, aunque compres leche entera de una marca y leche entera de otra, detectan que es otra marca, ¿no? Ok. O niños que tienen dificultades no por una cuestión sensorial, que muchos, la gran mayoría tienen pues dificultades o retos sensoriales y que eso obviamente hace que la alimentación sea difícil, porque comer es una actividad súper sensorial. Exacto. Entonces, obviamente lo hace difícil. Hay otros pequeñitos que no es una cuestión tanto sensorial, sino es una cuestión de miedo o ansiedad en relación a la alimentación. O sea, miedo real y genuino de que ese alimento le vaya a hacer daño, de que se vayan a atragantar, o que pues vaya a ser una experiencia negativa. Que aquí ya es cuando hablamos hacia dificultades, y a trastornos como ARFID, por ejemplo. Entonces, es un rango muy amplio, pero en general pudiéramos decir que lo más común es que son pequeñitos que tienen dietas muy limitadas, muy limitadas, y que darles a probar cosas nuevas es un reto. O sea, para algunas familias me dicen es que es imposible que pruebe cosas nuevas. O sea, de verdad me es imposible. En este contexto, vamos a dar un número específico a toda nuestra audiencia. ¿En qué momento
por el número de alimentos yo me puedo empezar a preocupar. Yo ya tengo que ir con un especialista, con un nutriólogo o con un pediatra para recibir atención. Pues en teoría, si tenemos un pequeñito que come menos de 40 alimentos, es un pequeñito que ya tiene que tener una evaluación por dificultades de alimentación. Y si tiene menos de 30 alimentos, es un pequeñito que ya se considera que tiene, o sea, que sí tiene una dificultad y simplemente pues tenemos que evaluar cuáles son esas dificultades, porque puede ser que venga de muchos lados esa dificultad, y si hay algo más que pudiera estar impactando en esto. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta que este número no específicamente es alimentos así en general de que, pues pollo, porque muchos van a decir, no, pues es que mi hijo come 10 cosas nada más, o come 5 cosas, porque solo come pollo, y solo come fruta, y solo come pan. Pero no es lo mismo comer, cuando dicen, es que solo fruta, y lo cuentan como uno, pero no, o sea, no es lo mismo comer una manzana verde, que una manzana roja, que una manzana entera, que una manzana picada, que fresas, que uvas, melón, o pollo. No es lo mismo comer pollo deshebrado, que pollo rostizado, que pollo en nuggets, que pollo, o sea, cada alimento en cada forma y presentación cuenta como un alimento diferente. En esa lista es donde tenemos que documentar, o sea, más bien con esa claridad de cómo vamos a clasificar los alimentos, es que tenemos que contabilizar cuántos alimentos tienen los pequeñitos. Oye, en este tema acerca de los números de alimentos, hace algunos años, ¿no? Se hablaba, te comento que muchísimo de nuestra audiencia también son médicos, son profesionales de la salud, de la nutrición, que también nos ven. O sea, yo creo que un 20 o un 30% es personal de salud y un 70% son padres interesados en todos los temas. Pero no sé si recuerdas, hace algunos años se manejaba como en dos grupos, ¿no? Los niños problemáticos para comer, ¿no? Sí, picky eater y problem feeder. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, de cómo se manejaba antes? Lo que se manejaba antes era que el picky eater, era este pequeñito que tenía menos, se hablaba entre 40 y 60 alimentos o menos, que tenía obviamente estas dificultades en las que pues le costaba trabajo probar alimentos nuevos, o que había mucho estrés alrededor de las comidas. Y el problem feeder, o sea, la única diferencia era el número, en realidad. En esta clasificación de antes, ¿no? Y el problem feeder era el niño que ya tenía menos de 30 alimentos, ¿sí? Y que obviamente se le sumaban otras cuestiones u otras, que a lo mejor problemas otras sensoriales características, o problemas físicos, ¿no? Pero no precisamente se clasificaba o se decía como que, debe tener estos problemas sensoriales. No, era más como, come menos de 30, entonces es problem feeder. Cuando, o sea, igual y come más, pero de todas maneras tiene retos sensoriales mucho más graves que hay que atender. Entonces, así era como se clasificaba anteriormente, ¿no? Dime. Y ahora, pues ya con el que ya está bien documentado y definido el diagnóstico de ARFID, que es pues este trastorno de evitación y restricción de alimentos, ya empieza a definirse un poquito mejor, ¿no? Y que ya empieza a salir el término picky eater. Obviamente va a seguir existiendo, ¿no? Sí. Como en México le decimos melindroso. No es que vaya de salida, pero ya se deja de utilizar como, lo vamos a clasificar o como un diagnóstico, y ya empezamos a hablar de dificultades de alimentación. Aquí en este grupo, bueno, yo había leído, tú corrígeme si es verdad o no, que hay dos eventos que son normales, ¿no? La hiporexia del año y la neofobia alimentaria, ¿no? Eso es prácticamente normal, ¿no? Sí. Después viene el problema de la alimentación pediátrica o Pediatric Feeding Disorder, y posteriormente ya viene el ARFID, ¿no? ¿Sí está bien o sí, cómo se ha manejado? Sí, justo. Una cosa es que, bueno, justo la hiporexia del año, la neofobia, son no tanto como diagnósticos de dificultades de alimentación, más bien son condiciones normales. Exacto, o sea, se describe lo que está sucediendo, o sea, que son condiciones normales, que suceden en la gran mayoría de los niños, que se explican perfectamente por su etapa de crecimiento y desarrollo. Y aparte justo ya están estos otros diagnósticos,
¿no? En los que ya hablamos de dificultades de alimentación, en los que también ya se empieza a manejar como un espectro, porque realmente lo es. O sea, no podemos tratar igual a un niño que dijéramos hace, no sé, 5 años, que es problem feeder, que tiene respiración oral y que tiene dificultades de masticación y que además tiene, no sé, voy a inventar hipersensibilidad táctil y alguna alteración de integración sensorial, versus un niño que está diagnosticado, que está dentro del espectro autista, que su nivel de apoyo necesario es muy alto y que tiene dificultades para poder comer en otros lugares que no sean su casa, que tiene mucha ansiedad alrededor de los alimentos y que además tiene hipersensibilidad auditiva, olfativa. O sea, es algo que no se trata igual. Entonces, por eso ya se habla de dificultades de alimentación, como todo un espectro, Un grupo. y que, exacto, y que puede ser desde pues un trastorno de la alimentación en la infancia hasta el ARFID, que es, digamos, la parte como más compleja del espectro. Sí, porque ahí podríamos tener un niñito que puede hacerte ARFID nada más por el simple hecho de que un día se atragantó, ¿no? Sí. Se atragantó y prácticamente lo tuvieron que ayudar a expulsar ese pedazo de alimento, pero lo sufrió, ¿no? Sí, y que ahora ya tiene mucha ansiedad y miedo a los alimentos. Y que puede persistir hasta la edad adulta. Marta, a mí me gustaría que antes de que termináramos este segmento para abrir tema, que nos platicaras dentro de tu punto de vista, cuáles son esas cosas que a veces hacemos como padres que pueden perjudicar mucho formalizar una adecuada rutina de alimentación infantil. Algo que puede, pues sí, o sea, puede como afectar o entorpecer un poco el desarrollo de pues de una relación adecuada con los alimentos y de que los niños aprendan a comer, es que en la etapa de alimentación complementaria no los dejemos explorar, no los dejemos ensuciarse, o que los estemos limpiando constantemente o constantemente limpiando la mesa, que justo no les demos de comer en un ambiente adecuado y que entonces se incrementen los riesgos de eventos de atragantamiento o de, pues sí, eventos adversos o traumáticos relacionados a la comida, tan solo por el simple hecho de que, no sé, le di de comer en la silla del coche y no estaba bien sentado y entonces se atragantó o se iba a atragantar y eso ocasionó que pues tuviera este evento traumático y desarrolle después aversión alimentaria post evento traumático. Son cosas que sí pueden comprometer. También, por ejemplo, usar papillas demasiado tiempo. Es algo que puede afectar porque es necesario que los bebés mastiquen, aunque no tengan dientes, porque eso les ayuda a desarrollar pues toda no nada más la anatomía, pero también la cuestión funcional y sensorial de la cavidad oral y de toda la musculatura orofaringea. Entonces, cuando usamos papillas por mucho tiempo, o papillas muy aguadas o texturas que no son adecuadas, como, no sé, por ejemplo, la típica, por ahí algunas papillitas comerciales que tienen 2 texturas combinadas en el mismo producto, ¿no? Que es papilla aguada y aparte trozos, que eso sensorialmente para un bebé tan pequeño, pues, o sea, no es agradable. Como confuso, ¿no? Y, porque aparte son 2 texturas que se manejan totalmente diferente. Entonces, el uso prolongado de este tipo de texturas, no que esté mal usar esas texturas, pero el uso prolongado, no exponer los alimentos que tienen que masticar o de difícil masticación, no dejarlos interactuar con su comida, no dejarlos tocar, ensuciarse, que no te vean comer, que los momentos de comida no sean agradables, es algo que puede afectar, pero ojo, no es algo que va a ser determinante ni es como que, es que yo hice eso, entonces ya es mi culpa. No, porque hay otras muchísimas factores de riesgo que pueden aumentar pues justo la presencia de este tipo de dificultades. ¿Y qué tanto influye la genética, Marta? Esos padres o madres que cuando fueron pequeñitos también eran selectivos y que de hecho muchos adultos, ¿no? Andan rondando por ahí claro, con un diagnóstico de neurodivergencia no descrito, ¿no? Y que al final mucho de su comportamiento
de adulto, de la adolescencia y de la infancia, pues finalmente se explica a través de esto, ¿no? Pero, ¿qué tanto influye esto en los peques? Sí influye, no tanto que se herede la selectividad como tal, o al menos no está descrito hasta ahora, pero algo que sí está descrito es la heredabilidad de la neurodivergencia, que sabemos que es muy alta, muy, muy alta. Tanto en TDA como en autismo sobrepasa el 60% de heredabilidad. Entonces, y recordemos que 9 de cada 10 niños dentro del espectro autista van a tener dificultades de alimentación. Entonces, si estoy heredando, o sea, si mi hijo, yo tengo autismo, estoy dentro del espectro autista, y mi hijo, pues también, porque pues es mi hijo, lo heredó de mí, también las posibilidades de que tenga alguna dificultad con la alimentación, pues existen por el hecho de estar dentro del espectro autista. Otra cosa que influye, no tanto, o no, bueno, no podemos decir si en la parte genética, pero que sí influye, es que si yo como mamá, como adulto, tengo dificultades y retos de alimentación, obviamente al enseñarle a mi bebé a comer, probablemente voy a tener conductas que pueden no fomentar tanto una exploración de los alimentos. Así como a una persona que no le gusta el hígado y va a decir, ay, fuchi, ¿qué es esto, no? Pregúntame cuántas veces le he dado a mi hija hígado. O sea, no lo como, entonces ella, pues no, lo ha comido una vez. O sea. ¿Y sí le gustó? Le encantó, nunca había comido tanto una proteína, y yo así de... Pues y yo jamás en la vida lo he hecho, ¿no? Digo, hablando de... Eso es un ejemplo que, o sea, es un alimento muy difícil para muchas personas. Sí. Pero hablando, por ejemplo, si yo tengo dificultades sensoriales que me impiden o me dificultan tocar la comida o comer cosas revueltas y todo lo tengo que comer por separado y en orden, es muy probable que así le sirva yo de comer a mi bebé. Ok. Ajá. Y entonces eso obviamente pues va a ir moldeando de cierta manera, a mi manera, con mis dificultades, la alimentación de ese bebé, aunque no precisamente ese bebé tenga las mismas dificultades, ¿sí? Igual y trae otras y le voy a sumar las mías, ¿sí? Porque pues yo lo estoy haciendo de acuerdo a mi propio perfil sensorial. Okay. Entonces, o sea, yo es algo que veo mucho, ¿no? O sea, papás, mamás que justo me dicen, es que, o sea, a mí me da algo de ver que se ensucie. De verdad me da algo, no puedo. Y en la alimentación complementaria, pues tú lo sabes perfectamente, lo que primero que recomendamos es que lo dejes tocar, embarrar, ensuciarse, pero entonces si es algo que yo no puedo manejar, no tengo las herramientas para manejarlo porque tengo estas dificultades, entonces pues obviamente va a hacer que la dinámica de la alimentación pues quizás esté sesgada. Ajá. Okay. Esté sesgada de lo que se recomienda para que los niños tengan una mayor exposición a los alimentos. Si tú como mamá o como papá tienes problemas con que tu hijo se ensucie, te desespera que te hace un batidero, que ya ensució su ropita nueva o que te deja pedacitos por todo el piso, a ver, coméntalo y en un momento regresamos para nuestro siguiente segmento. Vamos a platicar un poquito de cómo ayudar, algunos consejitos que Marta nos va a empezar a dar acerca de cómo ayudar a tu peque con autismo y dificultades en la alimentación. Marta, cuéntame, ¿te llegan pacientes con dificultades en la alimentación que no tienen pediatra? Ay, no sé. O sea, que te llegan de pronto ahí porque te vieron en redes sociales o porque bueno, sí. saben que tú ves pacientitos incluso con dificultades de alimentación, pero que al final nadie los envió. O sea, que llegaron porque te vieron. Y en este contexto, yo platicaba la otra vez con Anayeli Quevedo, que es una terapeuta muy buena ocupacional, también que es experta en integración sensorial y problemas de alimentación. Y justo platicábamos de un tema que ella me lo decía muy claro. Muchos de los problemas de alimentación se pueden resolver desde que empecemos a resolver los pediatras cuestiones médicas de los niños que no tienen diagnóstico, que no tienen seguimiento, que no tienen tratamiento, ¿no? ¿A ti cómo te va en este aspecto? Sí es algo común.
que como dices, o sea, no los mandó nadie, más bien, pues como que están así de ya no sé qué hacer, o el pediatra me dijo que lo tenía que ver nutrición, pero no me dijo quién, no me dijo, o sea, solo me dijo, lo tiene que ver nutrición porque no está comiendo bien, pero sin ahondar en más allá, o de plano porque justo, o sea, vieron algún video o porque alguien más los recomendó, y resulta ser que pues ya durante la consulta, pues sí, empiezan a surgir sospechas de quizás otras cosas que pues no se habían evaluado hasta ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, pues la consulta con el pediatra, pues obviamente tienen que evaluar un chorro de cosas, o sea, porque me pasa mucho que luego los papás me dicen, no, es que nunca nadie me había dicho, o nadie le había revisado la boca, o así como molestos, y yo les digo, no, a ver, calma, o sea, el pediatra tiene que revisarte un chorro de otras cosas. Y imagínate cuánto tendría que tardar tu consulta como pediatra, o sea, tú, David, cuánto tendría que tardar tu consulta si además de revisar todo lo que revisas como pediatra, tienes que, aparte, revisar e interrogar sobre otras miles de cosas en cuestiones sensoriales, de neurodesarrollo. Sí, no, o sea, es algo que... nos echaríamos 3 horas por niño, Exacto, ¿no? 3 horas por niño, y es algo que pues no, o sea, no es viable. Que por supuesto que siempre es bueno, siempre es bueno que se hagan tamizajes. Eso es algo que siempre se tiene que hacer, ¿no? Que se hagan tamizajes y que no dejes pasar comentarios o preocupaciones de las mamás como, pues ya se le va a pasar, que es como lo más común que les dicen cuando hay dificultades de alimentación, ¿no? Como pues ya se le va a pasar, ya comerá, ya hará hambre, o pues mira, está creciendo bien, entonces pues ahorita, pues échale ganas, ¿no? O las regañan a las mamás o los papás, ¿no? De que es que tú le tienes que dar más verduras, es que tú, pues no le des de comer, o sea, todo es porque tú le das esa comida, pero no se la ofrezcas, dale de comer solo lo que es saludable, lo que yo digo que es saludable, y vas a ver si no come después de 3 días. Y los niños que tienen dificultades de alimentación y que son neurodivergentes, sí pueden pasar esos 3, 4, 5 días sin comer. O sea, yo he tenido pacientes que me cuentan historias de terror de, hicimos esto que nos dijo tal pediatra o tal doctor y terminamos en urgencias, porque no comió en 5 días y se estaba deshidratando o ya se había deshidratado, se nos desmayó. Es algo que sí es importante que pues sí tratemos de no dejar pasar. O sea, que si una mamá insistentemente te está diciendo que su niño no come, que no logra hacer que coma, que ella ya hizo de todo lo habido y por haber y que no logra que coma cosas nuevas, entonces pues empezar a ser más curioso al respecto, ¿no? Y quizás dedicar un pequeño tiempo, aunque sea en la consulta, para poder ahondar un poco más en qué está sucediendo, para entonces decir, ok, puede ser que aquí haya algo y que entonces valga la pena que te refiera yo con este otro especialista, ¿no? Creo que es algo que sí cambiaría muchísimo el pronóstico de muchos niños, porque muchos ya, o sea, llegan, por ejemplo, conmigo, ya cuando llevan años, 2, 3 años, a veces más, de estas dificultades y que, pues, como está creciendo bien, que es la mayoría de los niños, que eso es un dato también muy importante que los papás tienen que saber. Alrededor del 95% de los niños, casi el 95% de los niños con dificultades de alimentación, su estado nutricional está normal. De verdad, el porcentaje de niños que se desnutren con dificultades de alimentación o que dejan de crecer es muy bajo. ¿Por qué es tan bajo? Porque ¿qué papá va a aguantar a no ver a sus hijos comer? No, pues en general, pues le terminan dando panecito, galletitas, o lo que sea que ese niño come, salchicha, lo que les guste, y aunque sea un montón, ¿no? Sí, porque, o sea, y eso es lo que cuando hay dificultades de alimentación lo ves, o sea, los ves sufrir de, es que te juro que he hecho de todo y ves a las mamás haciendo de todo y nomás no se logra por las dificultades que tienen estos pequeñitos, que no son dificultades, o sea, no es un capricho, no es una maña, no es una moda o no es como que, ay, pues es que
come así por culpa de que los papás así le dan de comer. No, o sea, se estima que entre el 90 y 95% de los casos no tienen nada que ver, o sea, estas dificultades o retos de la alimentación no tienen nada que ver con la crianza ni con la conducta, tiene que ver con dificultades en la alimentación por causas anatómicas, sensoriales, entre otras. Entonces, pues la mayoría de los papás finalmente lo que terminan haciendo es o ya no hablar de alimentación en el consultorio del pediatra, o si les preguntan, ¿y cómo está comiendo? Bien. O, sí, lo de siempre. O sea, como que empiezan, o sea, yo he tenido papás que se me han confesado de, yo ya le miento siempre a mi pediatra, porque pues es que me va a volver a regañar. Y si está creciendo bien, entonces, pues, ¿para qué? O sea, lo que me va a decir no me va a ayudar en nada, porque me va a decir que le dé más verduras. Ajá, se las doy, pero no se las va a comer. Claro. O me va a decir que le dé la proteína mezclada entre los nuggets, o entre este otro alimento y no lo he logrado. Entonces, pues ya mejor, pues ya ni toco el tema, ¿no? Entonces, pues así pasa desapercibido. Y puede llegar así hasta la vida adulta. Y crecer bien. Una de las frases célebres que seguramente escuchas mucho acerca de estas familias de niños que no comen es que les dicen, quítale la leche materna y vas a ver qué come. O quítale la fórmula o la leche de vaca. En general. Ajá. ¿Y tú qué opinas de esto? Pues cuando tenemos un pequeñito con dificultades de alimentación, o sea, ya estudiadas, documentadas, pues quitarle la leche o lo que sea que coma, leche materna, leche de vaca, fórmula o lo que sea que coma, con tal de que haga más hambre y coma más, es algo que no funciona y está bien documentado que no funciona, porque si su dificultad, o sea, si no es una cuestión de hambre, es una cuestión de una dificultad sensorial, pues lo que tenga enfrente le da lo mismo. Si es algo, exacto. Si se le hace difícil, si no son sus alimentos seguros, pues no los va a comer. Y son niños que sí genuinamente pueden pasar sin comer días, porque lo que le pones enfrente no se lo va a comer. No es seguro para ese pequeñito. Entonces ahí sí es como, pues, no sirve de nada. Y muchas veces quitarles la leche en estos pequeñitos en particular sí los pone en riesgo nutricional, porque la leche es de sus fuentes de energía, proteínas, calcio, etcétera. Obviamente sabemos que no, como habíamos dicho al principio, o sea, el porcentaje de niños con dificultades de alimentación en población, o sea, hablando de todos en general, no es tan alto como los papás creen. Y muchas veces, de este 70% que hablábamos al principio, que los papás, 70% de los papás creen que sus hijos son selectivos y que en realidad la cifra no es tan alta, ese porcentaje, digamos, sobrante entre los que realmente sí tienen dificultades y los que no tienen, pero que sus papás sí creen que tienen dificultades, ahí tú y yo sabemos y hemos visto que sí hay niños que efectivamente, porque consumen mucha leche, no comen tantos sólidos. Así es. Y que al bajar la cantidad de leche, empiezan a comer más sólidos. Entonces, aquí sí habría que, porque quizás muchos papás se van a preguntar, bueno, mi hijo sí come mucha leche, ¿cómo sé si realmente sí tiene o no dificultades? Pues muy sencillo, justo, o sea, puedes tratar, si es algo que no has intentado antes, de disminuir esa cantidad de leche, y si empieza a comer de todo más, entonces era la leche. Pero si le quitas leche y de todas maneras no está comiendo todo lo demás y solamente se está desnutriendo, deshidratando, ahí podemos sospechar obviamente de que hay algo más en las dificultades. Entonces, sí, este tema de la leche es muy controversial porque digo, tú y yo sabemos que es una problemática común, sobre todo porque hay esta creencia de que la leche es buena y te va a hacer crecer. Exacto, ¿no? Y que hay que los niños tienen que consumir mucha leche. Y pues no precisamente es así. Cada que publicamos acerca de la leche, nunca falta la persona que me dice, yo me bebía 1,5 litros de leche y aquí estoy bien sano, ¿no? Bien sano y grandote, ¿no? Híjoles, ese es un rollo, desgraciadamente. En este contexto me gustaría ir aterrizando a ver algunas cosas, fíjate. Haz de cuenta que tenemos ya un paciente que ya tiene el diagnóstico de autismo, ¿no? Tiene 2, 3 años de edad, ya está diagnosticado, ¿no? Y come 10 cosas diferentes, entre las cuales destacan cosas blanditas, clásicas, ¿no? Galletitas, pasta, leche de vaca, si toma leche de vaca, este niño sí toma leche de vaca,
se toma 700 mililitros, pero prefiere comerse las galletitas, específicamente una marca, pasta de una marca, sin crema ni nada, una escocidita y con tantito quesito ahí encima. Y bueno, es un chiquitín autismo, tal vez un nivel de atención que te gusta, un nivel de atención 2, ¿no? Donde ya requieren un poquito más de cosas, más de terapia, etcétera. Aquí en este aspecto, ¿cómo haces tú? O sea, ¿cuál es tu objetivo principal en ese niño? ¿Que coma un alimento nuevo? ¿Que coma una proteína? ¿Qué haces tú con ese pequeñito? El mío específico como Ajá. nutrióloga, Como nutrióloga. De este pequeñito, no va a ser precisamente ya que pruebe un alimento nuevo. Ok. Porque aparte ese objetivo cae más en la cancha de su terapeuta. Ok. Ajá. Mi objetivo como nutrióloga es ver qué come, o sea, saber qué come, Uh-huh. saber cuáles son sus dificultades, ¿sí? Si lo que se le está dificultando es una cuestión visual, auditiva, olfativa, una cuestión de ansiedad o una cuestión de masticación. O sea, tengo que saber y evaluar qué dificultad, cómo es su dificultad, para saber entonces, ok, este es su patrón de alimentación. Ajá, o sea, es un pequeñito que ya vimos que tiene un patrón de que quizás consume alimentos todos de la misma gama de colores, ¿sí? Y que tienen que ser alimentos, alimentos blandos, alimentos que únicamente, o sea, que no tenga que masticar, voy a inventar, ¿no? Que quizás no hagan ruido a la hora, o sea, que por eso no los quiere, tienen que ser blandos y no los tienen que masticar porque es hipersensible auditivo. Y entonces con ese perfil yo tengo que evaluar cuántas calorías está obteniendo, si cumple o no su requerimiento, cómo está creciendo ese pequeñito, y mi trabajo va a ser, ok, con lo que come, ¿cómo puedo optimizar su estado nutricional? ¿Y qué necesito suplementar? Porque en muchos casos, cuando hay estas dificultades en estos diagnósticos, si se están quedando nutrimentos fuera, o sea, nutrimentos completamente fuera, pues tengo que asegurarme que los reciba. Puede ser, por ejemplo, en este pequeñito muy probablemente no está consumiendo la cantidad adecuada de hierro, y lo poco que consuma de hierro, pues igual y ni lo absorbe porque como consume mucha leche, la leche inhibe la absorción del hierro. ¿No? Y entonces, pues probablemente, pues tendría yo que sospechar si tiene o no anemia, y tengo que ver entonces cómo lo voy a suplementar, de qué manera lo puedo suplementar, porque pues tampoco es tan sencillo darle suplementos. Entonces tengo que ver con el perfil de este pequeñito cómo puedo mantener su estado nutricional adecuado y cómo puedo optimizar su nutrición en general, o sea, su aporte de energía, de proteínas, y que esté cubriendo todos sus requerimientos de macro y micronutrimentos. Esa es mi chamba. Okay. Muchas mamás justo se acercan, o mamás y papás se acercan preguntándome, es que vengo para que tú me digas cómo hacerle para que coma más. Y es como, bueno, pero es que primero tenemos que trabajar en las dificultades sensoriales, si es que esas son las dificultades que tiene tu pequeñito. Y muchas veces al principio hay frustración, ¿no? Como de, es que yo vine porque yo quiero que tú me digas cómo hacer para que coma todo esto. Y hay pequeñitos con los que sí se puede, ¿no? Que sí nos permiten, ok, vamos a intentar, por su perfil, yo creo que sí podemos esconderle alimentos de tal y tal manera, ¿no? Y hay pequeñitos con los que sí es un éxito, y hay otros con los que definitivamente no, porque detectan el más mínimo cambio, ¿no? Exacto. Entonces, ahí tenemos siempre que trabajar en equipo con pediatría del desarrollo, con los terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, o sea, de integración sensorial. O sea, sí necesitamos hacer equipo para poder lograr que ese pequeñito eventualmente pues mejore su tolerancia en relación a los alimentos. El objetivo no siempre va a ser que ya así en el siguiente año ya este niño coma absolutamente de todo. Exacto. Quizás el objetivo va a ser que ella pueda comer en un ambiente familiar, o que ella pueda comer en una fiesta o en su escuela, o que ya no se tengan que salir del salón a la hora de que todos destapan su lunch porque se está vomitando de que no tolera el olor. Ajá. O que ya pueda comer de sus mismos alimentos, pero quizás ya en otras presentaciones, ¿sí? O sea, el objetivo va a depender mucho de cada caso, pero, o sea, el nutriólogo en el equipo tiene que evaluar
cómo se está nutriendo este pequeñito, cuál es su patrón de alimentación y con ese patrón trabajar. Porque si yo te digo que era algo que me pasaba hace muchos años, antes de que me capacitara en dificultades de alimentación, me pasó mucho justo un paciente con autismo que la mamá llegó y me dijo, es que yo quiero que me ayudes a asegurarme que está bien nutrido. No va a comer otras cosas. Comía danoninos, salchichas, chetos y algunas galletas. Y yo en mi desconocimiento en ese momento, no, pues mira, vamos a intentar empezar a integrar otros alimentos, tú pónselos en su plato, eventualmente pues los va a tocar, sí, las los va a agarrar. recomendaciones que habitualmente hacemos, ¿no? Ajá, del decirles que la exposición es clave y que lo vas a exponer muchas veces y con eso lo va a aceptar, que eso que sí es una recomendación en general para todos los niños y es muy buena, pero cuando hay dificultades de alimentación lo puedes exponer 100 veces y si no hay un trabajo detrás en la parte que se necesita trabajar, por ejemplo, lo sensorial, pues se lo puedes poner 100 veces, ¿no? Y les da lo mismo. Y a algunos niños incluso no les da lo mismo, hasta le arruinas el momento completo de alimentación y ya no comen. Ya no comen. Porque le pusiste ese alimento en el plato. Y me acuerdo que esa mamá me lo decía y salió diciéndome, es que no me sirve de nada lo que me estás diciendo, porque todo eso yo ya lo hice. Y yo lo que quiero es que me digas con lo que sí come, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer para asegurarme que esté bien nutrido? Entonces, es algo que, sí, sí tenemos que quitarnos esa idea de que con los niños que tienen dificultades de alimentación va a funcionar lo mismo que funciona con los niños que no tienen estas dificultades. Porque obviamente con los niños que no tienen estas dificultades, pues esas estrategias sí funcionan. Claro, ¿sí? Y funcionan bastante bien, ¿no? Funcionan muy bien. El decir, oye, te voy a dar menos leche para que comas más, muchas veces funciona en los que no tienen dificultades de alimentación. El decir, te voy a exponer más veces a este alimento o te lo voy a preparar de otra manera, funciona cuando no tienen dificultades de alimentación. Pero cuando hay dificultades de alimentación, y sobre todo en los pacientes neurodivergentes, que probablemente la dificultad de alimentación sea solo una de muchas cosas para las que necesitan apoyo, pues estas recomendaciones no les ayudan en nada y tenemos que sí ser muy específicos en cómo vamos a ayudar a ese pequeñito dependiendo pues de su perfil. Ok, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un pequeñito que es autista y que tiene un perfil sensorial de hipersensibilidad táctil, ¿no? Hipersensibilidad también de cavidad oral, por ejemplo, no te tolera nada que tenga agüita, ¿no? Nada de calditos, sopitas, etcétera, ¿no? Pero tú, al momento de analizar su repertorio de alimentación, sí lo ves muy corto. ¿Ahí llegas a utilizar algún suplemento nutricional para mantener su nutrición? Ese niño, además, ¿no? Teóricamente tiene ya, o sea, empieza a comprometerse su peso, su estatura. ¿Qué estrategias tú como nutrióloga sigues? Pues ahí justo va a depender mucho de cómo se está comportando su curva de crecimiento. Y ver la causa de por qué se está deteniendo la curva de crecimiento, porque como les decía hace unos minutos, la mayoría de los niños que tienen dificultades de alimentación no están desnutridos, ni se están quedando chaparritos. La mayoría nutricionalmente está bien. La minoría que se empieza a desnutrir o que se empieza a desacelerar su crecimiento, la mayoría de las veces la causa es porque los papás restringen algunos alimentos, porque muchas veces es la recomendación que les dan, bajo la idea de que con eso va a comer más de otras cosas. Entonces, primero tengo que investigar la causa de por qué se está deteniendo esa curva de crecimiento. Es porque está perdiendo alimentos, que eso entonces hace que tenga yo que pensar que está haciéndose cada vez más grave su dificultad de alimentación. Él solito está cortando su lista de alimentos, o los papás están limitando alimentos bajo la idea de que esos alimentos no son saludables y que entonces hay que darle menos de esos alimentos. Es porque tiene dificultades para identificar su apetito, o es porque tiene dificultades para comer alrededor de otras personas y en su casa no tienen los espacios para que él pueda comer, los espacios y el tiempo para que pueda comer solo. O sea, hay primero que investigar por qué se está deteniendo esa curva, ¿sí? Porque no es común que se detenga. Si se está deteniendo, entonces, y eso es lo que se puede resolver con sus propios alimentos, es lo primero que vamos a hacer. Si no es así, entonces sí tenemos que buscar alguna estrategia. O sea, sí hay pacientes que sí necesitan darles apoyo nutricio.
¿no? Apoyo nutricio refiriéndome a, por ejemplo, pues alguna bebida de alta densidad energética o algún pues alimento especializado de alta densidad energética para poder llegar a ese requerimiento. Cuando es una cuestión de calorías, en general, calorías y macronutrientes. Cuando es una cuestión de micronutrientes, que esto es lo más común, esto sucede muchísimo, muy común, que cubren muy bien sus calorías y sus macronutrientes, pero no están cubriendo sus micronutrientes y obviamente eso les afecta, ¿sí? O sea, un niño que tiene deficiencia de hierro, deficiencia de magnesio, de vitamina D, de zinc, son niños que naturalmente, independientemente de la neurodivergencia, van a estar más cansados o más irritables o van a tener menos atención. Y van a comer menos también. Claro, entonces tengo que atender esas deficiencias de micronutrientes con pues suplementos pues específicos para cada caso, ¿no? Y pues atender justo su lista de alimentos, ¿no? Y trabajar con los cuidadores sobre estos mitos, sobre todo cuando la causa de que esté perdiendo velocidad de crecimiento es porque los papás están restringiendo alimentos, pues trabajar con los papás estos mitos de que estos alimentos son poco saludables porque son ultraprocesados o porque son X o Y. La realidad es que la predictibilidad, o sea, la constancia es algo que muchos niños neurodivergentes aprecian mucho en su alimentación. No sé, un ejemplo, compras un paquete de fresas, no todas las fresas de esa misma caja van a saber igual de dulces o de ácidas o van a tener la misma humedad o la misma firmeza. En cambio, un paquete de galletas, todas saben igual. Todas son iguales, siempre son iguales, ¿sí? La mayoría de las veces, ¿no? Cuando no le cambian la fórmula o así, pero tu paquete de galletas de chispas de chocolate siempre se va a ver, oler, sentir igual. Entonces, esto es algo que en la mayoría de los casos con los niños y personas neurodivergentes, pues es algo valioso, porque entonces es algo que se vuelve seguro, es un alimento seguro. Y entonces por eso es que es más fácil que estos pequeñitos tiendan a inclinarse más por estos alimentos que son procesados, porque siempre son iguales. A diferencia de todos los otros alimentos que no siempre van a ser iguales. Aunque trates, pues no siempre van a ser iguales. Digo, que hay familias que perfeccionan sus recetas y que siempre lo preparan igual, pero entonces justo surge el problema de si no es la milanesa que yo le preparo en mi casa, no se la come. Entonces, hay que trabajar mucho en esas creencias, que desafortunadamente pues los papás tienen mucha presión encima, ¿no? De que es que le tienes que dejar de dar esos ultraprocesados porque seguro eso es lo que le está causando el autismo. Así es. No. Sí. Y hay veces que es imposible, prácticamente imposible quitar esos alimentos porque son los alimentos seguros y son alimentos que tenemos que ver como amigos, no como enemigos. Esos alimentos nos ayudan y nos ayudarán eventualmente a introducir otros alimentos. ¿Sí? Porque ese alimento, yo siempre les digo a las mamás, son la puerta de entrada. O sea, no juzgues a los chetos, ¿no? Por poner el ejemplo. Uh-huh. No juzgues no sé si puedo decir marcas o aviéntate tú. No juzgues a la papita o no juzgues a la galleta. Ajá, la galletita. No la juzgues y no se la des con culpa. Porque eventualmente ese alimento nos va a ayudar a llegar a otros alimentos. Claro. A través de la terapia específica de reintroducción de alimentos, pues con terapia conductual, terapia sensorial, terapia la que necesite ese paciente. Fíjense que uno de los datos que nos queda bien claro en este momento es que tú como padre, como papá, pero sobre todo como profesional de la salud, no tienes que andar enviando a nutrición pediátrica para que nutrición le enseñe a introducir nuevos alimentos. Fíjate bien lo que nos dijo Marta. La tarea del nutriólogo en este momento es analizar si con lo que está comiendo se está nutriendo bien. ¿Y cómo optimizar? Y optimizar esa nutrición, probablemente con suplementos, ya sea de micronutrientes o, ya saben, el shot con el que viene con todo. Y esa es la tarea del nutriólogo. Así que no se vayan porque enseguida vamos a platicar de más detalles acerca de la alimentación de nuestros pequeñitos neurodivergentes aquí en su 9º episodio de Más Allá de la Pediatría.
Otro de los temas que nos deja muchas dudas es acerca de los estimulantes del apetito, Marta. ¿Te llegan pequeñitos que ya traen su kit de estimulantes del apetito? Sí. ¿Y sí, qué piensas de esto? tiempo. ¿Sí vale la pena? ¿Se deben de usar? ¿Tú qué opinas como nutrióloga? Pues mira, desafortunadamente muchos llegan primero con estimulantes de apetito. O sea, como que el camino es que la mamá insiste, la mamá, el papá, bueno, digo mamá en general porque sabemos nuestra realidad social. Sí, en Latinoamérica, 70-80% de las casas, mamá está con los niños. Ajá, ¿no? y es la que va a las ¿no? consultas. Así es. Mamá insiste con el pediatra de que no come y no come y no come, deme unas vitaminas, porque hay esta creencia de que las vitaminas le van a dar más apetito, deme vitaminas o deme un medicamento para que sí coma. Y entonces, muchas veces, sí lo indican, sí les indican estimulantes de apetito, incluso antes de referirlos con un nutriólogo pediátrico o con cualquier otro especialista que pudiera atender a esta problemática. Pensando que, pues sí, pues le doy el estimulante y con eso ya va a comer, ¿no? Y pues sucede lo mismo que en estos pequeños en particular que tienen dificultades de alimentación. Lo que sucede es que probablemente pues va a comer más de lo que ya come. Exacto, sí. Va a tener a lo mejor un 10, 15, 20% más de ingesta, pero de lo mismo. De lo mismo, ¿no? Que come, sí, o sea, alguno que otro quizás, dependiendo de hasta dónde le permita llegar su perfil sensorial y, pues, todos sus retos de alimentación. Quizás podrán, si es que les dan estimulantes y además les quitan sus alimentos seguros, pueden llegar a atreverse a probar o algún otro alimento que les pongan disponibles, pero no son la mayoría. No es lo habitual, ¿no? Exacto, no es lo habitual. Lo habitual es que pues sí come más, pero pues come más de lo mismo, entonces pues mejor se lo quité. Afortunadamente, la mayoría de los que me llegan que ya les dieron estimulantes de apetito, los propios papás ya se los quitaron. Pero sí es muy común y no es la solución. La realidad es que, si bien quizás en algunos casos en particular sí son de gran ayuda, siempre primero tenemos que evaluar qué está sucediendo. ¿Sí? Si es un niño que ya sabemos que es neurodivergente, entonces, oye, pues inmediatamente tenemos que tratar de evaluar, si me están refiriendo los papás que les cuesta trabajo que coma, pues mandar con un especialista al respecto para que puedan evaluar qué está sucediendo y puedan tener un diagnóstico claro, ¿no? De, ok, este es Pedrito y Pedrito tiene talla adecuada para la edad, peso adecuado para la talla, pero tiene hipersensibilidad olfativa, pero hiposensibilidad en la lengua y paladar, y además tiene movimiento limitado en la cavidad oral, no desarrolló bien sus movimientos, y además tiene retos o muchas dificultades en la socialización y en su sistema propioceptivo, y entonces hacer bien el mapa de ese pequeñito, y si haciendo ese mapa vemos que sí se beneficiaría de un estimulante de apetito, claro que se puede y debe de usar. Yo, por ejemplo, he visto casos en los que, sobre todo más cuando ya tenemos un diagnóstico de ARFID, en los que estos estimulantes, junto con la terapia adecuada, pueden ayudar a que estos pequeñitos sí mantengan un adecuado estado nutricional, que son los pequeñitos que más comúnmente se desnutren cuando no hay limitaciones de parte de los cuidadores en cuanto a los alimentos que comen. O sea, el típico niño que a pesar de que no le limitan la comida, no le limitan los alimentos, así sean procesados o no, de todas maneras se empieza a desnutrir porque comer les da mucha angustia o les da mucho miedo. Y entonces, o hay días que definitivamente tan solo la idea de comer es abrumadora. Entonces, en estos casos, el estimulante junto con terapia puede ayudar. Dar un estimulante sin la terapia es tortura. Porque entonces, imagínate, va a tener más hambre, pero no puede comer. Entonces, ahí es donde sí tenemos que evaluar muy bien y hacer muy bien. O sea, yo le llamo justo hacer el mapa de este paciente, de los pacientes, para saber con quiénes sí y con quiénes no.
La realidad es que la gran mayoría no le hace diferencia sí, por sí solo no. Un estimulante de exacto. apetito, ni le beneficia, sí, o sea, no le hace mayor Efecto. diferencia, mayor efecto, y es algo que, pues, es Pues, innecesario nada y más no. gastaste tus 500 pesitos, ¿no? Sí, y en algunos casos sí puede llegar a alterar su percepción de apetito y saciedad, dependiendo del tipo de estimulante. Si es un estimulante a nivel del sistema nervioso central, generalmente sí les llega, o sea, sí, no es inocuo, sí llega a tener repercusiones. Sí, y luego ya tenemos otro problema que no teníamos, ¿no? Exacto. Oye, Marta, y fíjate que a mí me hizo mucho ruido esto último que platicamos acerca del trabajo de nutrición pediátrica, ¿no? Y en eso me viene a la cabeza una pregunta. ¿Cuál es tu equipo habitual con el que trabajas? ¿O con el que deberíamos de trabajar con un niño con una neurodivergencia y problemas de alimentación? Sí o sí tiene que haber un pediatra especialista en neurodesarrollo. O sea, eso es crucial. ¿Por qué? Porque es quien justo va no nada más a hacer un tamizaje, sino va a hacer una evaluación completa de ese pequeñito en todas sus distintas áreas, Okay. ¿sí? Desde la parte motriz, cognitiva, lenguaje, todo su sistema sensorial, su sistema propioceptivo, interoceptivo, social, o sea, tiene que haber un pediatra especialista en neurodesarrollo y por supuesto, si se puede, que esté también capacitado en dificultades de alimentación dentro del equipo. Eso Sí, es los crucial. famosísimos pediatras del desarrollo, ¿no? Exacto, eso es crucial. Y de ahí yo creo que, o sea, el especialista en neurodesarrollo y el nutriólogo pediátrico creo que son pues cruciales, sobre todo para la parte de la detección. O sea, detección de qué está sucediendo, ¿sí? Y su pediatra, por supuesto, porque es el que hace ese tamizaje, ¿no? El tamizaje inicial de, o sea, estoy viendo varios factores, o sea, estoy viendo que quizás ya el pequeñito tiene diagnóstico de TDA o que mamá o papá tienen diagnóstico de TDA o autismo, estoy viendo que la mamá me cuenta que siempre come lo mismo, que no acepta cosas nuevas, o sea, estoy viendo esto, entonces lo refiero y tienen que ser ellos, o sea, como que el equipo principal para diagnosticar, o sea, para detectar a ese paciente lo más temprano posible y empezar a atenderlo lo más temprano posible. Va a depender mucho de ese diagnóstico, tanto el diagnóstico de neurodesarrollo como el diagnóstico nutricional, qué otros especialistas necesita ese paciente. Porque tal vez necesite la atención, por ejemplo, de odontopediatría o la atención de terapia orosensorio-motriz o de fisioterapia o de terapia de integración sensorial. O sea, puede que requiera de varios, ¿no? O no tantos, pero va a depender mucho del diagnóstico de cada paciente. Y casi siempre estos niños que tienen un perfil sensorial alterado, pues terminan con un terapeuta por lo menos, ¿no? Sí, eso sin duda. Sí, porque luego, bueno, nos ha pasado, seguramente a ti también te pasa, que como pediatra, y ahora con esta onda de que yo siempre digo que me gusta ver casos de selectividad alimentaria, muchos padres llegan a nuestra consulta pensando que en esa consulta se resuelve el problema, ¿no? Sí, que les vas a dar una receta que diga, le vas a dar estos alimentos y entonces le vas a preparar así la sopita y con eso mágicamente ya va a comer pero y se eso va a no solucionar. pasa. Y eso pues no pasa porque va a depender mucho de cuáles son los retos de ese pequeñito. Entonces, pues es algo que, no sé, por ejemplo, algo que me pasa muy seguido es que desde chiquito tuvieron dificultades para que comieran, no progresaban texturas, y entonces es algo que puede afectar cómo se desarrolla pues la función y la anatomía orofaringia. Y entonces que yo les digo, necesito que vayan con odontopediatría porque pues ya su paladar, su mordida, cómo maneja la comida dentro de la boca, no tiene espacio, y se quedan así como, o sea, yo vine a que me dijeras que le doy de comer y me estás mandando con odontopediatra, o sea, es como, pues sí, yo te puedo decir que le des de comer todo esto, pero probablemente si no vas con el odontopediatra no lo va a comer porque no le estamos ayudando en lo que se le está haciendo difícil, ¿no?
Y lo mismo hacia los otros especialistas, ¿no? O sea, muchas veces justo me dicen, es que quiero que coma más cosas, quiero que pruebe más cosas, o quiero que ya no coma tantos procesados y quiero que deje de comer comida chatarra, y entonces dime cómo le hago, y es como, bueno, pues es que tenemos que empezar por evaluar qué es lo que se le está haciendo difícil a tu peque, ¿no? Cuáles son los retos que tiene a nivel de neurodesarrollo para partir de ahí en sus terapias, o sea, en saber qué terapias necesita. Sí, y aquí tenemos un problema porque desgraciadamente en el país no tenemos tantos pediatras del desarrollo y en Latinoamérica menos, ¿no? Entonces yo aquí invitaría a todos mis colegas médicos generales y médicos pediatras a que nos empapemos de temas de selectividad alimentaria, por lo menos para hacer un buen tamizaje y empezar a construir nuestro equipo de trabajo, ¿no? Yo trabajo afortunadamente con un gran equipo entre nutrición, terapeutas sensoriales, terapeutas oromotores, psicólogo. El psicólogo infantil es crucial, ¿no? Porque a veces la familia puede estar deteniendo también el progreso, ¿no? Y en fin, es un trabajo multidisciplinario. Manta, fíjate que al inicio, te voy a contar una anécdota y también a todos ustedes, fíjate que al inicio cuando yo comenzaba a ver estos casos, pues finalmente no conoces quién sabe y quién no sabe de selectividad alimentaria, les empiezas a canalizar a ciertos profesionales de la nutrición, ¿no? Y ya, o sea, los mandabas para que, porque a veces cuando tú estás empezando esto, pues en realidad no sabes todo el contexto y todo lo que tienes que aprender, ¿no? Entonces tú los mandas porque piensas erróneamente, como pediatra y como médico general, que el nutriólogo va a resolver el problema, ¿no? Y el nutriólogo a veces me pasaba que la mayoría eran nutriólogos con un perfil pediátrico, pero sin tener la especialidad que tú tienes, y de pronto les dan una lista enorme a las mamás, ¿no? de comida y de porciones tremendas, y las mamás regresaban más frustradas, ¿no? Seguramente sabes de este problema, ¿no? Sí, me pasa mucho. Ahí me pasa que veo dos problemas. Ajá. Que uno es justo esto, ¿no? Que les dan una lista de esto sí, esto no. Y se lo tienes que preparar así y dárselo así, y pues es que tú mandas. Y tú, o sea, acuérdate que la división de responsabilidades, ¿no? Que tú como papá eres el que decide qué se sirve de comer, a qué hora se sirve, dónde se sirve, pero es responsabilidad de tu hijo qué come, y si come o no. Cuánto come, ¿no? Uh-huh. Que esa división de responsabilidades sí existe. Sí existe. Sí existe, pero ya cuando tenemos un problema de dificultades de alimentación en el que hay selectividad extrema, esto pues no funciona. Sí, eso pasa al cajón, ¿no? Exacto, porque es como, nada más estresan a las mamás de, es que lo estoy haciendo muy mal, porque yo debería de estar haciendo esto que dice aquí, y no lo estoy haciendo, y entonces estoy afectando y estoy dañando a mi hijo, y obviamente eso afecta muchísimo todo el entorno. O sea, si está la mamá estresada, los papás estresados, solamente ofrecen alimentos que les dijeron que son los que tiene que comer, dejan de ofrecer los alimentos seguros del pequeñito, entonces menos come, hay más drama, más berrinche, más resistencia por los momentos de alimentación, y hay más frustración materna, y se vuelve un círculo vicioso que no beneficia absolutamente a nadie. Entonces, eso es algo que sucede muy común. Y otra cosa que sucede muy común es que les dan una lista de alimentos prohibidos, porque en teoría quitar estos alimentos, específicamente gluten y caseína, o sea, trigo y leche de vaca, quitar esos alimentos les va a ayudar con los síntomas del autismo. Ah, sí, ¿no? Las restricciones dietéticas, ¿no? Ajá, restricciones dietéticas, que porque eso les va a mejorar el autismo, y yo te vendo te doy mi protocolo, te enseño mi protocolo para que después me compres. Siempre, el paquete completo, siempre, ¿no? Siempre hay algún gancho. Mi protocolo de 14 días para mejorar el autismo de tu hijo, y vas a ver que le van a mejorar los síntomas y bla, no sé qué. Y existe un chorro de información al respecto, y sitios de autismo, sitios obviamente no científicos, pues, no científicos, exacto, pero que parecieran, que se ven muy profesionales, que sí recomiendan esto, y que la realidad es que la evidencia hasta la fecha pues nos ha demostrado que esto pues no. Sí, hasta ahorita es charlatanería. Ajá, ¿no? Es algo que
hay algunos estudios que dicen, es que este estudio dice que sí, pero ya cuando te metes a ver el estudio resulta ser que es anecdótico. O sea, que es que entrevistamos a los papás para preguntarles si es que notaban o no diferencia. Pero cuando se han hecho ensayos clínicos controlados, así el típico, ese de que ensayo doble ciego, Sí, aleatorio, ajá, o sea, súper estudio, o sea, con una metodología impecable, pues se ha visto que no hay diferencia. Y esto es un gran problema porque trigo y leche es algo que está presente en muchísimos alimentos, muchísimos. Y también muchos de los alimentos que generalmente son de los alimentos seguros para estos pequeñitos contienen o trigo o leche. No todos, pero muchos los van a contener, ¿sí? Porque finalmente pues son alimentos que de verdad son base de la alimentación, ¿no? Así es. Y sobre todo los alimentos que son de texturas fáciles, que tienen ciertas características que las personas neurodivergentes prefieren, lo que platicábamos, ¿no? Que siempre saben igual, que siempre se ven igual, huelen igual, se sienten igual dentro de la boca, pues muchos tienen trigo o leche. Entonces, si de por sí la alimentación de los pequeñitos neurodivergentes es limitada en muchos casos, en la mayoría de los casos, o hay retos o dificultades en su alimentación. Si yo además restrinjo trigo y leche, voy a hacer que su lista de alimentos se haga minúscula, ¿no? Se disminuya aún más. Y es algo que también pone más estrés en las familias, porque es una dieta que es hasta 240, 260% más cara, ¿sí? También está documentado que las familias se aíslan más, ¿sí? Ese niño termina más aislado, y la familia en general, y hay mucho más estrés alrededor. O sea, de por sí la alimentación ya era estresante y difícil, y ahora hay mucho más estrés alrededor de la alimentación, porque estamos bajo esta idea de que tenemos que limitarlo como si fuera una alergia. Y claro, puede haber niños que son neurodivergentes y que además tienen alergia alimentaria, por supuesto. Eso claro que puede existir. Y en esos casos sí se tiene que restringir, pero por la alergia alimentaria, no porque eso le vaya a disminuir, le vaya a disminuir el autismo, o le vaya a disminuir los síntomas como adversos o que queremos corregir del autismo. Y muchas veces eso con la terapia o con una adecuada nutrición se puede atender. O sea, hay veces que la irritabilidad baja, no tanto porque le quitaste la leche, pero baja porque es un pequeñito que ya absorbe mejor el hierro, porque toma menos leche. Y entonces, en realidad la solución era mejorar el aporte de hierro, no tanto quitar la leche, ¿sí? Entonces, es algo que sí es una problemática, que se limiten las dietas o que se ponga mucho estrés en los padres o los cuidadores sobre lo que debe de comer un paciente neurodivergente con dificultades de alimentación. Pues creo que nos ha quedado claro muchísimos consejos que tenemos que seguir todos los que somos papás de pequeñitos neurodivergentes. Número 1, este es un trabajo en equipo, esto no lo puede solucionar alguien. Por más que sea alguien haya estudiado muchísimo, es un área en la que se necesita trabajar en equipo, ¿no? Número 2, nutriólogos sobre todo que nos están escuchando, pues las listas amplias de alimentos, de porciones, pues no ayudan en mucho cuando tenemos un problema real de selectividad alimentaria y podemos provocar mucho estrés en los padres, ¿no? Objetivo, como dice Marta, principalmente es que eso que está comiendo cubra sus requerimientos calóricos de inicio, y si hay que suplementar con macro o micronutrientes, lo hagamos, ¿no? Y creo que un consejo que yo les quiero decir es que no se desesperen. Mi peque, cuando fuimos con Marta hace muchos años, comía 22 cosas, que para mí ya eso era un estrés muchísimo, pero no hacía transición de texturas. Al final encontramos un frenillo lingual restrictivo, que decidimos no operarlo porque no era tan restrictivo, permitía cierta función. Después de terapia, de todo tipo, fisioterapia, terapia sensorial y natación y un montón de cosas. Bueno, logramos hacer transiciones, mejorar la deglución, que aceptara varios alimentos, y bueno, hoy ya con orgullo te puedo decir que se come un ramen, por ejemplo, o se come algún taquito de carne y ya no tiene tantos problemas de masticación.
pero después de un montón de años de trabajo en equipo, porque también respiradora bucal tenía que ser hija de pediatra al fin y al cabo, ¿no? Los hijos de los profesionales de la salud son algo complicados, ¿no? Sí. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Marta, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un capítulo que yo creo que nos va a dejar mucho tanto a profesionales de la salud como a médicos, nutriólogos, a mamás, a papás, a todos aquellos que estuvieron aquí. Muchas gracias y quisiera que nos dejaras un último mensajito. El típico último mensaje. Lo que tú quieras decirnos. De la alimentación, bueno, sí, de la alimentación de sus hijos, en específico para los papás de niños neurodivergentes que tienen dificultades de alimentación. Siempre el lema, traten de tener el lema consigo de lo importante es que su hijo esté creciendo bien, que esté bien nutrido y que no necesitan cumplir con este plato de Pinterest o este board de Pinterest de cómo tiene que ser la alimentación saludable de sus hijos. Podemos empezar trabajando con lo que acepta, que coma lo que acepte mientras se va rehabilitando. Así es. Y que con eso fluyan y se quiten de culpas y estrés encima y juicios y que se les resbale ese juicio y ustedes trabajen en su pequeñín en equipo y con eso muy probablemente van a avanzar muy bien. Sí, yo te quiero dejar como consejo a todos los padres que esto es un trabajo a veces no de meses sino de años y que al final sí te logran comer algo más. No te desesperes, es un trabajo extenuante. Eso sí, vele haciendo su cochinito, ¿no? Y vele metiendo porque las terapias, pues por muy accesibles que sean, no dejan de ser caras en volumen. Y pues sí, sin terapia no hay avance. Eso sí te lo quiero dejar muy claro porque es un trabajo de multidisciplinas, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y no olviden sintonizarnos en la próxima emisión de Más Allá de la Pediatría. Este fue su episodio número 9 de la segunda temporada y denle like a este video, compártanlo con sus seres queridos. Hoy aproximadamente sabemos que cada vez tenemos más autismo, más neurodivergencias, no porque en realidad estén surgiendo de la nada, sino porque hoy los diagnosticamos con mayor facilidad. Así que nos vemos pronto en el siguiente episodio. Hasta pronto.